Gracias por continuar con nosotros. Habíamos presentado ya, y no amerita presentación, a don Andrés Terrero. Bienvenido, profesor, a este escenario. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes. Hermano, ¿cómo Ángel estás? Acosta y José Manuel Luna y Valiente. Sí. Ángel, me siento muy bien, Ángel. Hermano de vida. Y con mi hermano. Pero tú, Sí, pero él Ángel, tiene que coger una libretica para que aprenda hoy aquí. no, ese tipo es fuera de serie. Y usted también. Pero me siento bien para hablar de varios temas, como siempre, pero porque hay temas específicos que ambos compartimos en un momento muy álgido de la sociedad dominicana. Tenemos que juntarnos de nuevo para ver el tema Cámara de Cuentas. Como usted quiera, hermano. Don Andrés, Siempre. pero qué desgracia que tiene esta institución, la institución más vieja del Estado dominicano. La rendición de cuentas, un legado del padre de la patria. Pero bien. A nosotros no nos hicieron caso, porque en el 2007 nosotros presentamos al Congreso una moción con el plan estratégico institucional de 4 años, de todas las cosas que había que hacer a largo plazo. Primero en esos 4 años y a largo plazo. Pero además, en el preámbulo se catalogó la Cámara de Cuentas como un lastre para el Estado dominicano. Un lastre, y se lo pusimos en mayúscula. Y si el que no sabe decirlo, no sabe lo que significa lastre, pues está mal. Y lamentablemente ha seguido siendo así. Lamentablemente. Una carga negativa. Sí. Pero sin apoyo del Ejecutivo ni del Congreso. Sí. En ese aspecto se torna en una cenicienta porque luce que la clase política no quiere que le auditen. Es correcto. Porque lo que mi convicción es que ninguno del liderazgo político de los últimos 20, 30 años del país le ha interesado fortalecer esa institución. Sí. Pero sin embargo ahora, don Andrés, ha surgido la intención con el cambio que ya no es cambio porque ya esto es viejo, de modificar las leyes tanto de Cámara de Cuentas como de Contraloría. Y luce, a mi apreciación, que hay confusiones en estos propósitos. ¿Usted ha tenido la oportunidad de dialogar en estas intenciones? Sí, claro que sí, en las dos cosas. Primero, el proyecto de modificación de la ley 1004 no es un proyecto evidentemente del Estado, del Poder Ejecutivo, sino es un proyecto que nació en el Congreso porque nosotros en el 2007 propusimos los cambios fundamentales a esa ley. No se tomaron en cuenta, no se hizo nada. Ahora, nosotros participamos en esos trabajos que se hicieron a través del Instituto de Contadores Públicos Autorizados, que quisieron que yo siguiera, pero no quise ahora en esta directiva, presidente de la Comisión de Cámara de Cuentas de Contraloría de la República en el PAR. Y ahí trabajamos en el Congreso con Milcíades, el senador de Baní, y una serie de senadores y diputados para discutir ese proyecto. Pero donde más me preocupan es en el proyecto del presidente de la República, la modificación a la Contraloría de la República, en la cual se nota, y lo hice saber al mismo presidente a través de unos amigos, por el documento escrito, que quieren sobreponer funciones de la Cámara de Cuentas a la Contraloría de la República. Increíble. Y eso no puede ser, porque la Contraloría de la República es el auditor interno del Poder Ejecutivo. Claro. Que quede claro. El auditor interno del Poder Ejecutivo, no de ningún otro poder. O un funcionario por mandato constitucional designado por el Poder Ejecutivo. Correcto. Por lo tanto, tiene funciones de auditor. Y le han asignado en la Constitución de la República el control previo. Sí, claro. Por eso todas las instituciones del Ejecutivo hay una unidad de auditoría interna. Ese es el control interno. Correcto. Que sella y aprueba. Por lo tanto, es importante este tema, porque desde la Cámara de Cuentas, cuando se hace una auditoría, debe haber un punto que señala la función y la ejecución de las unidades de auditoría interna, que previamente autorizan todos los pagos. Y debe tener autonomía para definir procedimientos. Es correcto. Que es lo que luego audita la Cámara de Cuentas. Procedimientos internos. Exacto. O sea, de controles internos. Eso es. Entonces, en esas contradicciones, pues yo la noté también. Qué bueno que usted se la hizo llegar al presidente. Sí. Se la mandé con el objetivo de que si quería la podíamos discutir. No me ha llamado a nadie. Porque para hacer eso habría y ameritaría modificar la Constitución. Claro. Porque las tareas son constitucionalmente de la Cámara de Cuentas. Así es. De las dos. Porque también hay un capítulo en la Constitución que se refiere... Sí, pero en el caso de las que están usurpándose, correcto que sí. se pretenden usurpar, correcto asignándosela sí. Además,
una doble función. Es como crear dos cámaras de cuentas. Exacto. Sí. Y no puede ser. No puede ser. Ahora, con la experiencia tuya, Andrés, y recordando tiempos atrás cuando discutíamos los aspectos técnicos de la Cámara de Cuentas y su disposición y disponibilidad de contar con una estructura orgánica, tecnológica de punta avanzada. Claro. ¿Cuál es la situación actual de esta Cámara de Cuentas? ¿Sigue siendo la misma Cenicienta? Mira, yo no me he involucrado prácticamente nada a lo interno de la Cámara de Cuentas, lo que yo sé, lo que está circundando en la sociedad, pero no creo que sea avanzado. Y quizás... Con el tema de los mismos auditores. No, y auditores, calidad, tecnología, o sea, presupuesto. Presupuesto nada, prácticamente nada, porque el presidente de la República, cuando era candidato, hablaba de que iba a poner el presupuesto adecuado para acá, y lo veía muy bien. Inclusive, yo escribí un artículo sobre eso. Pero el presupuesto de la Cámara de Cuentas en el 2008, Ángel y José Manuel, el que nosotros presentamos en el 2008... 400 millones de pesos. No, era por 1.100 millones de pesos. En el 2008. En el 2008, justificado, con todas las aristas. ¿Y cuánto le aprobaron? 350. Yo creí que era 400. En ese momento. Y yo creo que todavía hoy no llega a 1.000 millones, creo. Y estamos hablando de 14 años después. No, la intención es clara, de que la clase política no quiere que la auditen. Pero además, hay una ley de presupuesto que estipula un 0.30% del ingreso del Estado Dominicano para la Cámara de Cuentas. 0.30%, estamos hablando de mucho dinero. Claro que sí, y nunca se le ha dado, nunca. Yo pienso que lo más que se ha llegado es al 50% de lo que estipula la ley. Lógicamente, el gobierno dominicano siempre se cubre porque hay una dispensa en el Congreso. Claro. Sí. Para decir, mira, excepto en la ley tal dice tal cosa y vamos a ponerle tanto, como el Poder Judicial. Cuando tú apruebas el presupuesto, modifica cualquier otro tipo de ley. Correctamente. Es una Entonces, ley. No ha cometido ningún pecado, porque si no ha dicho, mira, no me le dé. Y lo que tiene que hacer, señores, es por el contrario, es fortalecer la Cámara de Cuentas para que busque auditores en la competencia, en las firmas, como decías, Ángel, en las firmas, en KPMG, en la Big Four, y firmas locales también, como BDO y otras, que están ahí con personal preparado, que tú lo llevas ahí, y lo que tú tienes que dar es seguimiento de la integridad del auditor. Pero no hay calidad, no creo que haya calidad todavía suficiente, tecnología de punta para una entidad que auditaba, por el caso mío, instituciones tenían de punta. Claro. Entonces, ¿cómo tú haces eso si no teníamos ni computadora ni laptop? En el caso, Andrés, de la función esencial de la Cámara de Cuentas, la principal tarea es ser ad hoc en el soporte al Congreso para evaluar las memorias del Ejecutivo. Sí, pero ese ad hoc hay que ponerlo muy claro entre comillas, porque la gente puede pensar que la Cámara es una entidad subyacente al Congreso, y no lo es. Es una entidad que sus miembros se eligen indirectamente, se eligen indirectamente por el Senado de la República, porque el Senado de la República es una elección de segundo grado. Es correcto, una elección indirecta, segundo grado, pero es independiente totalmente. Es el órgano de control superior del Estado Dominicano que audita a todos los poderes. Suprapoderes. Por lo tanto, nadie puede mandarle mensajes, como dicen que ha ocurrido. En el caso mío, nadie a mí, puede ser porque yo, primero, me conocen. Usted es y era una autoridad. Me conocen y saben que estábamos auditando, Eso es importante, porque en esa Cámara de Cuentas que yo presidí, ahí no hubo corrupción, No, y hubo un programa de auditoría. Claro. Son 40, tenemos capacidad para 40, son 100, correcto, tenemos capacidad para 100, pero se auditaba. Ahora solamente se conoce lo que se está auditando por los escándalos públicos. No es a lo loco. No. Volviendo a este pero tema. Perdón, compléteme la idea de la pregunta anterior. Bueno, lo que te decía es que no hay, si te refieres a la parte técnica, ¿verdad? No hay en el momento una preparación quizás adecuada. El plan estratégico yo no lo he visto, el que tiene actualmente la Cámara de Cuentas. Pero esta Cámara de Cuentas llegó con muchas expectativas. Y además el propio gobierno ha insistido en una nueva Cámara de Cuentas, y una nueva Cámara de Cuentas imparcial. Y eso de imparcial para mí es muy relativo, porque Miriam Germán, ella como persona es imparcial. Todos somos parciales. Sí. Todos somos parciales. Al final lo que vale aquí es tu integridad mental, profesional, tu objetividad como profesional y que tú hagas las cosas adecuadamente. Es que no se puede mencionar el término parcial o imparcial
simplemente es cumplir lo que manda la ley de esa institución. Correcto. Y se acabó. Mira, un ejemplo de eso que yo te diga parcial o imparcial, ya hay una parcialidad. Claro. Un ejemplo es Milton Ray Guevara. Lo ha hecho muy bien. Político exitoso. No es santo de mi vocación, por si acaso. No lo es. Ni me interesa, porque actuó contra mí en la Cámara de Cuentas. Como abogado. En el caso, volviendo a la parte técnica, la Cámara de Cuentas funciona como si fuera un organismo regulador tipo Indotel, tipo cualquier otra institución, la super de banco, en el sentido de que debe de tener la capacidad de tener mayor presupuesto para tú poder manejar a los regulados. Claro. Y eso es una teoría de mercado. No, déjame decirte. Entonces, lo que quiero decir es la capacidad, la formación, los auditores, o sea, cosas en que tú hacías mucho hincapié, o sea, qué tipo de auditor, que sean auditores que tengan la capacidad de tener sueldos y salarios mejores que el sector privado. Claro, para que no. Pero eso no pasa. Claro. Ahora voy a conectar con la pregunta que Ángel hizo, que quizás dejé una parte. Cuando hablaba del tipo como ad hoc al Congreso, es lo siguiente, es que en la Constitución de la República se establece que hay que mandar en la primera legislatura un informe anual. Que debe ser aprobado visto el informe de Cámara de Cuentas. No puede ni aprobar ni rechazar el Congreso si no ve. Claro, eso. Porque eso sirve para el descargo o no del Poder Ejecutivo. Que ese es el tema, que no se entiende. Ese es el tema. Ni jurídicamente ni políticamente lo entienden. Después que la Cámara de Cuentas, el Congreso, aprueba un informe ejecutivo, del Poder Ejecutivo, no puede ser perseguido judicialmente. Así es. Pero aquí andan bloqueando por pila. Tuve el caso en el suelo por ahí. Así es. De expediente que ya el informe de Cámara de Cuentas y la aprobación del Congreso ya pasaron. Exacto. Si ese informe anual que incluye las auditorías que la Cámara de Cuentas ha hecho en ese año fiscal e incluye la evaluación del presupuesto, la ejecución presupuestaria del Poder Ejecutivo, se manda al Congreso, ambas cámaras lo conocen y entienden que está bien. Entonces se manda al Ejecutivo, el Ejecutivo promulga un decreto con ya la ejecución aprobada. Entonces las auditorías que están incluidos ahí, ya están incluidos ahí. No, y las que no se hicieron también. Bueno, las que ¿Por qué? Porque ustedes están llamados a hacer, no tienen capacidad ni posibilidad de hacer una auditoría total. Pero ahí hay un problema, Ángel. El tema es que no hay la capacidad humana para auditar el Estado. Pero la aprobación del Congreso, aunque no esté acompañada de que, por ejemplo, 100 ayuntamientos no fueron auditados. No, pero la ley dice las auditorías realizadas en el ejercicio, en ese año. O sea, la ley dice las auditorías auditadas, realizadas en ese año. Las que no se hicieron no están ahí. Sí, no están. Y están listadas. Pero al aprobar el informe de descargo, están descargados los auditados y los no auditados. No, los no auditados no. Ahí tenemos no hay discrepancia. Lo que sí está descargado es la ejecución presupuestaria. Eso. La ejecución, pero no la ejecución individual de los ministros. La parte penal que pueda estar... correcto, pero al Ejecutivo ya está descargado. En la ejecución presupuestaria de ese ejercicio. Que además yo decía cuando estaba en el juicio político, que había que cambiar, extender la fecha, que no fuera en la primera legislatura, sino quizá en la segunda o a final, para que diera más tiempo a que tú pudieras realizar más auditorías de ese año anterior y la pudiera incluir en ese informe, para poder ser más objetivo. Pero el principal traspié y problema que tiene la Cámara de Cuentas, que acusa a la Cámara de Cuentas, es el tema presupuestario. Siempre. O sea, no tiene la cantidad de personal, no tiene... La herramienta tecnológica. Hagamos una comparación, por ejemplo, don Andrés, por la expertise internacional que usted tiene, que es un consultor internacional, con otras cámaras de cuentas de la región, por ejemplo, Panamá. No se compara. No se compara. Y en Panamá, déjame decirte, es importante esto, porque en Panamá lo que existe es una Contraloría General de la República. Sí. Un solo ente. Ese Contraloría de la República funciona como órgano superior de fiscalización. Hay muchos países donde funciona la Contraloría General de la República como ente superior de fiscalización. En otros hay Tribunal de Cuentas, Cámara de Cuentas, son diferentes, pero en Estados Unidos y en otros países latinoamericanos, que yo digo siempre el sistema anglosajón, lo que existe es una figura, el Auditor General de la Nación, con un Auditor General de la Nación, que fue la moción que yo expuse en el 2008,
en el 2007. O sea, usted eliminaría el pleno, la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas completa. No, yo podría, la Cámara de Cuentas la Contraloría se puede quedar como auditor interno del Estado, ¿verdad? Del Ejecutivo. Que es una sola persona y un segundo, ¿verdad? Del Ejecutivo. Pero en la Cámara de Cuentas, la composición del Pleno como órgano colegiado, desaparecer eso. Sí. Eso no tiene sentido, no más que sea para provocar los problemas que históricamente han venido, porque todo el mundo quiere ser presidente y lo que hacen es, sin hablar de que sea el caso en particular... Y constituir un ente político. Exactamente. ¿Y por qué? Porque tú dices, bueno, si son 5 personas, tengo 4 personas más para poder poner una posición. No es así. Yo nombro una persona con capacidad, que tenga, yo inclusive sometí al Congreso y lo publiqué en varios artículos, el perfil de esa persona y cómo se debería escoger esa persona, fuera fuera de la política partidista, pero un técnico con capacidad aprobada, y se va a evitar el problema de que no salen los informes porque alguien lo está bloqueando, que no hay mayoría, que 3 votaron en contra, que 2 de esto. Lo que pasó conmigo, la obstrucción, que era uno de los temas que se venían también con el caso del presidente actual, que aparentemente él veía inacción, y por eso fue que hicieron una modificación, Ángel, importante al reglamento de la Cámara de Cuentas. Hace unos meses habían dicho que habían aprobado 3 de los miembros un cambio fundamental en el reglamento en algunos acápites, como por ejemplo en la firma de los cheques. Porque la firma de los cheques en la Cámara de Cuentas, por reglamento, solamente lo firmaban 3 personas. Del Pleno todos, el presidente, el vicepresidente y el secretario. Yo decía que había que incluir a un funcionario de la área financiera fuera del Pleno para que tuviera capacidad para firmar. En mi caso, alguien me decía a mí, un amigo importante, es ministro, Terrero, no convoque el Pleno y sigue para adelante. Y decía, no, yo no puedo hacer eso. No, hay un reglamento, hay una ley que te explica eso. Claro. Pero además, si yo hago eso, no me firman los cheques. Los cheques los firmaba Gregorio, que era el secretario, y Henry, que era el vicepresidente, y los 2 estaban en contra mía. Entonces, ¿con quién yo iba a firmar los cheques? Entonces, la operatividad de la Cámara de Cuentas se iba a parar. Pero la gente no entiende eso. Son igual, 2 de 3 firmas. 2 de 3. Exacto. Pero bueno, en este caso me dicen... 2 de 4. Pero claro, 2 de 3, pero con un funcionario. Pero ahora lo que hicieron fue que lo pusieron que los 5 firmaran. ¿Pero qué, los 5. ¿Qué cosa más? O sea, yo entiendo, o sea, pero además, perdóname, esto es importante. Para modificar el reglamento de la Cámara de Cuentas, que sí tiene potestad el Pleno, debe ser el Pleno en mayoría, en total, no mayoría, total, que todo el mundo unánime, que todo el mundo esté de acuerdo. Eso es claro. No puede ser que tú me dijiste, dejé 2 afuera porque esos 2 están en contra mía, no puede ser. Y ahí pasó un tema, dicen después, que aparentemente dos de los 3 firmantes se fueron de vacaciones. Es una locura. Sí, pero si usted asume una posición de esta naturaleza, te no puede estar hablando de vacaciones. Pero tú acabas de decir que la Cámara de Cuentas no tiene plan estratégico. No, yo creo que tiene un plan. Tiene un plan, pero porque la Cámara de Cuentas, cuando está auditando al Estado, inclusive critica que no hay seguimiento al plan estratégico. Claro. Aquí hay seguimiento el de ellos. Exacto. Entonces, hablando del tema del presupuesto, tú que tienes la experiencia, yo también la he tenido y la tengo en este momento. Cuando tú haces el presupuesto numérico, o sea, de valor, está anclado en los POA, los planes estratégicos. Correcto, del año. Del año. Pero el plan estratégico define las necesidades a largo plazo. No, del año y también a largo plazo. Claro que sí. Te define los gastos corrientes y te define también las inversiones que hay que hacer. Correcto. ¿Dónde está eso? Bueno. Porque tú decías, ¿tú sabes cuánto es 0.30% de los ingresos del Estado? Casi 10 mil millones de pesos. Andrés. Sí, pero son de los ingresos internos. Sí, internos. Sí. Son menos. Bueno, 3 mil, 4 mil. No. Sí. Mira, como 70. Perdón, como 70, sí. En no dólares. Son 10.000, son 700.000. En dólares. No sé, eso debe ser como casi 2 mil millones. Debe ser. Como 2.000. Aproximadamente. Andrés, dices que te has enterado por la prensa, como todos nosotros, de los nuevos escándalos que afectan la Cámara. Así es. Yo nunca me imaginé ver lo que vi el año pasado, un allanamiento a la Cámara de Cuentas. ¿Usted ha calibrado, ha puesto en perspectiva el daño institucional, lo que eso implica, lo que significó aquel ejercicio? Claro que sí, lo hice en el mismo momento y lo dije público. Eso no tiene ningún reparo, jamás en la vida. Y además es un caso inédito que nunca ha ocurrido en ningún otro país. El Ministerio Público se cubrió, dicen que se cubrió, porque ellos como tal no tienen potestad para hacer eso, pero ellos se auxiliaron de un juez de la Suprema Corte de Justicia, quien ordenó el allanamiento.
Pero eso era tan sencillo y tan fácil hacerlo, que era girar una visita al presidente de la Cámara de Cuentas y pedirme, señores, estamos aquí, queremos que ustedes nos entreguen, pedimos, no hacer un allanamiento in situ y buscar papeles que se lo llevaron todo, ¿eh? Sí, los equipos, papeles y eso todo. quedó ya anulado, eso no tiene valor en justicia. Yo no sé cuándo volvieron a la Cámara, si volvieron. Esos papeles que se llevaron. ¿Y la computadora cómo volvieron? ¿Cómo volvieron? O sea, ¿qué hicieron? O sea, ¿a dónde quedaron? Además, déjame decirte algo. Digo, no si llegaron, si tenían el contenido que tenían. Pero mira, la Cámara de Cuentas pasada la desacreditaron totalmente, ¿verdad? Sí, es una pena. Perfecto. La desacreditó primero de adentro, el presidente mismo la desacreditó, y después el Ministerio Público. Sin embargo, un caso sintomático. La mayoría de las auditorías que esta Cámara de Cuentas ha sacado son auditorías que estaban ahí de la Cámara anterior. Que estaban ahí. Pues no ha habido tiempo para hacerla. Pero mira algo en particular. Caso de la ONSA. El Ministerio Público, ese Ministerio Público que acusa a la Cámara anterior de haber maquillado informes de auditoría, cosa que yo nunca he entendido qué significa maquillar, que no sea aquí en los camerinos, ahora dice... Sería alterar. Pero tú dices, bueno, ¿cómo es maquillar? Pero ahora dice ese mismo Ministerio Público que la auditoría de la Cámara de Cuentas, en el caso de ONSA, acusaba de más de 3.000 millones de pesos en fraudes al incumbente. De la misma Cámara está hablando. Inclusive de órdenes repetidas 3 y 4 veces. Claro, pero de la misma Cámara. Estamos hablando, Ángel, de que la Cámara que ellos decían que no servía por maquillaje, ahora se agarran de un informe que aparentemente ellos no pudieron haber hecho bien para que el juez al final, que con pruebas, no con última convicción, decide si condena o no a un acusado. Yo pienso que esto es un tema de debate bastante grande, porque siempre decimos, los jueces son corruptos, pero hay que ver quién instrumenta los expedientes, cómo lo instrumenta. Y cuál es el objetivo para hacerlo. Y este tipo de acciones como ese allanamiento que realmente le pusieron la mano a una serie de documentos que ahora no podrán ser usados para nada. Yo entiendo que no. Jurídicamente. Ahora, Andrés, finalmente, el caso del escándalo de este acoso laboral y sexual que se está dando en torno, ¿usted ha tenido la oportunidad de enterarse qué es lo que hay detrás de esto? No, yo nunca hurgo a lo interno, de verdad. Sí oigo todo lo que está pasando y leo lo que está, la carta que está ahí. Un abogado dice que es cierta, ya un abogado ayer dijo que es valedera. Por lo tanto, hay una acusación que dice laboral, y el que quiera entender, entiende laboral, pero ahí tú puedes leer entre líneas que hay un tema de acoso sexual. Si no te acuestas conmigo, está cancelado. Bueno, por lo menos no es una acusación, un acoso laboral. Eso no hay ni que inferirlo, porque yo creo que la carta está clara. Ahora, yo pienso quizás, Ángel, yo creo que es muy dañino para la Cámara que esté ocurriendo eso. Primero, esperaba que no fuera verdad. Ahora, los estamentos tienen que ser responsables, Ángel, que no lo fueron en mi caso, tú lo sabes, Ángel. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados ahora ha dicho que va a invitar. No, pero ven acá. ¿Pero invitar a qué? ¿Invitar a qué? Oye, no, pero no es eso. Primero hay que hacerlo. Hay una investigación. Ángel, una investigación. Una investigación. Lo que procede es una investigación, no invitar a nadie. Oye, Ángel Acosta fue miembro de la comisión especial que fue in situ a revisar todo lo que se decía. Claro. Y ellos que están ahí saben que de los 27 puntos que se decían que yo había cometido, ninguno era verdad. Ninguno. Pero lo investigamos. Claro, lo investigaron, hicieron su informe. Claro. Hicimos las veces de fiscal. Es correcto. Y después entonces llamaron uno a uno a la investigación. Y después el Pleno se reunió y decidió. Y tú sabes que ahí había un debate de que si excluirnos a mí y a Lora, que no. Y fuera. No tenían nada que ver con lo que pasó. Nada que ver con lo que pasó. La Cámara de Diputados y el Congreso está evadiendo la situación. Yo pienso que son irresponsables. Sí, totalmente de acuerdo. Y antes que nos vayamos, con el tema de ahora, porque vi a Iván Lorenzo hablando de presupuesto en la Cámara de Cuentas, mal gasto y eso, pero el artículo 27 de la ley, la ley 04, manda que el presupuesto se tiene que hacer de la Cámara de Cuentas junto con una comisión del Senado y una comisión de la Cámara de Diputados. ¿Están haciendo eso? Nunca lo han hecho. No lo han hecho. Yo llamé la atención, en mi caso, con carta escrita a los dos presidentes y nunca me dieron respuesta. A los dos. Y la auditoría debe ser por una entidad, invitando a que fueran a... Para trabajarlo juntos el presupuesto. Y aprendí con Andrés Terrero que la auditoría de esa entidad debe ser una institución externa. Es así, está en la ley. Gracias, Andrés Terrero. Gracias a ustedes. Una escuela en materia de control y auditoría, una tarea pendiente constitucionalmente en la República Dominicana. Y nos quedamos con un tema importante que él maneja también a cabalidad, lavado de activos. Él tiene que volver para acá. Y auditoría forense. Sí, señor. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana. Y gracias a ustedes, señores.